atravesar el país el tiempo que sea necesario con tal de regresar a sus ciudades, a sus pueblos, a sus comunidades. Y la representante del Ejecutivo, del Gobierno Central, que ha estado justamente manejando este tema y se ha convertido en la vocera de todo lo que tiene que ver justamente con estos casos que son diarios, conocidos como los caminantes, es la titular de la cartera del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien está con nosotros ya vía Skype. La estamos viendo. Ministra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, pareciera que este asunto de los caminantes es un problema de nunca acabar. La pregunta que quiero hacerle para arrancar esa entrevista, ministra, es ¿cuántas personas faltan retornar a sus provincias? A ver, tenemos que entender que esto es un proceso complejo y es un proceso migratorio que está haciendo que muchas de las personas que habían migrado a una ciudad, por ejemplo, como Lima, o capitales de ciudades como Arequipa, como Chiclayo, como Ica, deseen retornar a sus regiones de origen. No es un tema de un número exacto, sino es un proceso que se va a ir dando. Y lo que tenemos que lograr hacer es que ese proceso sea lo más ordenado y adecuado posible, porque entendemos, como tú has dicho, el dilema que existe para la gente entre el hambre, ¿no es cierto?, y el tema del aislamiento social, el tema de la pandemia, de la enfermedad. Y claramente una persona con hambre va a intentar resolver el problema para sus hijos, para su familia, y por eso piensa que la manera más adecuada es regresar a su región. Lamentablemente en ese proceso lo que estamos viendo es que se aglomeran las personas y ahí es donde se producen mayores tasas de contagio. Entonces, lo que estamos tratando de hacer como gobierno nacional, articulando mucho con los gobiernos regionales y también con algunos gobiernos locales, es que este proceso, que es un proceso migratorio complejo y muy grande, pueda ser lo más ordenado posible y también priorizando a aquellas personas que en esta primera etapa, que se sienten más necesitadas o más surgidas, puedan ser las personas vulnerables las que retornen primero. Ya el gobierno nacional ha hecho un proceso de retorno con las regiones de más de 10.000 personas. Ministra, pero lo que yo quiero preguntar es si realmente los gobiernos regionales están ayudando, están aportando en algo, porque usted también abiertamente le ha pedido apoyo, por favor, que se pongan a trabajar los alcaldes, los representantes de los municipios, porque pareciera que, claro, toda la responsabilidad recae en el gobierno central y las autoridades regionales y locales brillan por su ausencia en momentos donde son ellos quienes tienen que aparecer y ver la manera de coordinar con empresas que tienen buses interprovinciales para que puedan llevar a estos ciudadanos a sus lugares de origen, pasando por supuesto por toda la norma que manda justamente el protocolo, que tiene que ver básicamente con asuntos de salubridad y poder controlar si dentro de estos grupos de personas hay gente enferma o no. Sí, el tema aquí básicamente es un tema de cómo aseguramos que las personas que van a movilizarse a una región no estén contagiadas. Y si están contagiadas, ¿cómo las identificamos y las aislamos en un proceso de cuarentena, ¿no es cierto?, en un proceso de tratamiento, o sea, de observarlas porque son positivos, y los que no lo están, los que salen negativos, ¿cómo cumplen su proceso de cuarentena para estar seguros, completamente seguros? Importante lo que usted dice, ministra. Sí, pero a ver, si soy una persona humilde, ya en Lima no tengo dónde quedarme, razón por la cual estoy dispuesta a regresar a Huancavelica, Ayacucho, hasta caminando con un bebé en brazos y con mi mamá anciana, porque eso es lo que estamos viendo todos los días, no es una exageración. ¿Cómo les pedimos que hagan cuarentena? Que se cuiden porque de repente algún familiar que integra el mismo grupo de caminantes de pronto salió positivo en la prueba de COVID-19. A ver, la mayor parte del trabajo que yo estoy haciendo hoy día es justamente visitando estos grupos. He estado en la carretera central, he estado en la carretera hacia el sur, he estado en la carretera hacia el norte. Y lo que hacemos es identificar a estos grupos de personas que han preferido salir a la calle, salir a la carretera, intentar regresar caminando a sus regiones. Y nosotros les ofrecemos un albergue seguro, les ofrecemos un espacio donde tener una cama, pero sobre todo tener alimentación. ¿A todos? Pasar este proceso. A todos los que estamos encontrando, les estamos ofreciendo ese proceso. Y aquí una de las cosas que quisiera yo que la gente entendiera es que muchas personas, inclusive hoy día en un noticiero en la mañana, entrevistaban a un chico de San Martín y le preguntaban, ¿no?, si a él le habían ofrecido ir a un albergue. Y él dijo que sí.
¿Y por qué no iba? ¿No? Hay dos razones fundamentales. Primero, porque la gente cree que si no están en la zona de donde salen los buses para su región, los vamos a meter a un lugar, su gobierno regional se va a olvidar de ellos y nunca van a regresar a su región. Y hay mucha desconfianza y temor. Lo que pasa es que además, a ver, sí, se ha visto bastante discriminatorio, para ser lo más honesta y transparente posible, ministra, en cuanto a los compatriotas que llegaron en vuelos humanitarios y fueron llevados a hoteles, muchos 4 o 5 estrellas, con todas las comodidades, han permanecido allí 2 semanas, han hecho su cuarentena, se ha acercado personal del Ministerio de Salud a practicarle la prueba molecular, la prueba rápida, y luego cuando todo estaba bien, perfecto, señoras, regresen a casa. Ese mismo trato no hemos visto con migrantes, que son personas mucho más humildes y que están invadiendo carreteras y avenidas como Arriola o la Ramiro Prialé. Yo ahí quisiera hacer una precisión porque no creo que podamos decir eso. Yo personalmente, o sea, a mí no me han contado ni tengo a los equipos trabajando. Yo personalmente he trasladado grupos de personas y están en Huampaní. Yo no sé cuántas personas conozcan Huampaní, pero Huampaní es un centro recreacional precioso. O sea, tiene más áreas verdes que lo que yo tengo en mi Ministerio del Ambiente. Tiene habitaciones sumamente cómodas, pero no solamente estamos recurriendo a Huampaní, también estamos usando los centros recreacionales del CAFAE, por ejemplo, que son clubes también. ¿Y eso desde cuándo? ¿Eso desde cuándo, ministra, el traslado a estos espacios recreacionales? La primera movilización que se dio de caminantes, ustedes recordarán, fue hace 17 días. Fue con el tema de Huancavelica. A partir de esa noche, nosotros empezamos a trasladar personas a Huampaní. En Huampaní tenemos más o menos una capacidad de 1.400 camas, ¿no? Esa noche trasladamos 450 personas entre Huancavelica, que fueron como 300, más o menos 100 de Huánuco, y como 50 de Junín. El resto se fueron a sus regiones, porque teníamos como 1.600 personas. Hace 2 días, o sea, antes de ayer se cumplieron los 14 días de cuarentena que estas personas han estado en Huampaní. Han recibido 3 comidas al día, han tenido una cama, tenido un espacio. Ya terminaron su proceso, les hemos pasado el mismo proceso que se ha hecho con los que han regresado, han tenido ellos. Entonces, ministra, la pregunta es la siguiente: ¿por qué yo hace 2 días estaba viendo una cola enorme de personas durmiendo en los alrededores de la Plaza Manco Cápac, en La Victoria, en pequeñas carpas que se habían agenciado, e incluso un grupo de personas, las más adultas encima, lo más preocupante, porque forman parte del grupo más vulnerable, encima de cartones a la intemperie, y dispuestos a pasar el tiempo que sea necesario con tal de que les aseguren que iban a regresar a sus ciudades de origen? ¿Cómo nos explicamos eso? Porque toda esa zona, que está en la zona del centro, es de donde salen las agencias de los buses que transportan a las personas. Yo he tenido personas, a mí no me lo han contado, que las hemos llevado a un albergue en la ciudad, los encontramos en la calle. Yo he tenido personas que he recogido en Huaycán, en una madrugada, las hemos trasladado a un albergue por la noche, para llevarlos al día siguiente o a los 2 días, justamente instalarlos en Huampaní, dependiendo de la cantidad de gente que salga, o en el CAFAE, o en un hotel, y las personas me han dicho al día siguiente: no, ministra, lo que yo quiero es estar cerca de donde salen los buses, y se han regresado. O sea, no es que no han tenido la oportunidad de tener un albergue, han decidido retirarse. Ok, y mientras ustedes como gobierno central... en algunos casos, por favor, y me gustaría mucho aclarar esto, porque creo que sí es bien importante. Yo sé que no tenemos la capacidad de encontrarlos a todos y albergarlos tal vez a todos en el mismo momento, y por eso le pedimos a la propia población que nos ayuden. Sé la desesperación, sé las circunstancias difíciles que estas personas están pasando. Por ejemplo, los que estaban en el grupo 8, ¿no? Han estado varios días. La presidencia del Consejo de Ministros ha hecho un proceso de diálogo con estas personas para que entiendan que Loreto en este momento es una región donde nadie puede retornar a hacer su cuarentena ya. La gente tiene la esperanza y se queda en las zonas de donde salen los buses diciendo: yo quiero que me pasen la prueba rápida y me lleven a mi región a hacer la cuarentena. Pero que hemos visto también que algunas personas efectivamente pasan la prueba rápida, los positivos se quedan aquí en la Villa Panamericana y los negativos se suben a un bus con la colaboración del gobierno regional y van a la región a hacer cuarentena. Ministra, yo entiendo el sacrificio que usted... Cuando están en la región haciendo cuarentena, algunas personas
tratan de escaparse de la cuarentena. A ver, yo entiendo que hay muchas situaciones que se escapan de sus manos. No dudo de la buena voluntad de trabajo que viene realizando, razón por la cual estamos haciendo una entrevista. Pero entiéndame a mí que como periodista yo no puedo negar tampoco una realidad que veo todos los días. Usted ahora nos explica en función a ello y nos da evidentemente mucha más información que nos permite entender que por parte suya, por lo menos, hay un trabajo. Pero yo digo, ¿dónde están los gobiernos regionales y los municipios? Porque si justamente más funcionarios, más autoridades entraran a tallar en un problema que es real y que es de todos los días, estaríamos hablando de un porcentaje bastante menor de gente que ni siquiera por estar cerca a un terminal va a pasar la noche y va a arriesgar su propia vida durmiendo encima de un cartón a la intemperie. A ver, miren, las regiones tienen también una capacidad limitada para poder transportar gente y asegurar una cuarentena segura. Por ejemplo, hay regiones como San Martín, que se han llevado casi 1.500 personas. Huancavelica se ha llevado más de 1.000 personas. Piura se ha llevado más de 1.000 personas. Y esas personas tienen que permanecer en una cuarentena durante 14 días. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Cada gobierno regional hace la lista de las personas que ha identificado como vulnerables, los primeros que tienen que irse. Esa lista se envía al INDECI. INDECI prepara la salida, se contratan los buses, inclusive el avión si es necesario, y a esas personas se les convoca. 200 personas, 400 personas, hemos tenido grupos de 800, una región, Ancash, hace unos días se ha llevado 800 personas en un día, pero son las más vulnerables. Sin embargo, algunas personas se pasan la voz y dicen, oye, van a salir buses, y empiezan a aparecer, no los que están en la lista, sino 200, 300, Está 400 claro, ministra. personas más. Está claro, me gana el tiempo, le agradezco muchísimo por esta entrevista. Fabiola Muñoz, la representante del Ministerio del Ambiente, conversando con nosotros aquí en vivo y en directo. Gracias, ministra. Gracias, Julián. Perfecto. En un rato viene el abogado laboralista Javier Dolorier para hablar acerca de cifras realmente alarmantes que ha publicado la Organización Internacional del Trabajo. Ha advertido, por ejemplo, solamente les quiero dar un adelanto, que hay 1.600 millones de personas a nivel mundial, obviamente, pero es un montón que van a perder sus puestos de trabajo por esta pandemia. Casi la mitad de la población laboral. Si esto lo trasladamos a un país que es especialmente informal en términos de trabajo, donde casi 75% sobrevive del día a día y sin ningún tipo de vínculo real, ¿no?, con algún negocio, alguna gran empresa, yo digo, por Dios, ¿qué va a pasar? ¿De qué vamos a vivir? A propósito que hoy es el Día del Trabajo, importante tocar todos estos puntos y hablar también del decreto que ha sido publicado el día de hoy por parte del Ministerio de Trabajo, donde asusta el hecho de que esta salida, que iba a ser la suspensión perfecta durante el tiempo de la cuarentena, para asegurar